El millonario se sorprende al descubrir lo que la indigente enferma escondía tras dejarla entrar. La lluvia caía a cántaros aquella noche en la ciudad fría y sin alma. Las luces titilaban bajo un cielo oscuro que parecía aplastar el corazón mismo de Carlos. Frente a su mansión, gigante y gris, la puerta se abrió solo para el frío y la soledad, hasta que apareció ella, una niña delgada, empapada, con los ojos abiertos de par en par y una mezcla de miedo y algo casi imposible de ignorar, una determinación feroz. Laura tenía 11 años y a su lado, apoyada en su pequeña espalda, estaba Francisca. Su madre, pálida, con la piel marcada por la enfermedad, tosía con una fuerza aterradora que cortaba el aire, un sonido que helaba la sangre. Carlos la miró incrédulo. No era común ver gente así, menos bajo su techo, menos a esa hora. La duda lo congeló, esa duda que pesa y se queda pegada en la garganta. ¿Qué hacía esa niña solo? ¿Por qué la extraño par de ojos lo buscaba de esa manera? Y peor, ¿por qué su madre parecía una sombra a punto de desvanecerse? La puerta pesada crujió cuando Carlos finalmente cedió. Una mezcla de curiosidad y compasión tiró de él con más fuerza que el miedo. Dentro, el silencio se quebró con la tos seca que sacudió a Francisca, llenando el espacio con un aire denso y urgente. La mansión, habitualmente tan fría y ordenada, se vio invadida por ese instante de desgarradora realidad. Relojes, cuadros, muebles grandes. Todo pareció eclipsado por la pequeña escena frente a él. Pero no fue solo eso. Cuando Carlos observó a Laura de cerca, notó sus manos temblorosas aferrando algo, un objeto envuelto en trapos sucios, escondido entre sus ropas remendadas. Ese pequeño paquete brillaba con un misterio que apagaba cualquier intento de explicación sencilla. Y justo entonces sintió el golpe del pasado golpeándolo más fuerte, una sombra de un padre ausente, una verdad que nadie había mencionado nunca, y que la niña parecía guardar con un tse. Había perdido a su esposa e hija en un trágico accidente, un vacío que no llenaba ni su fortuna ni su mansión. Pero esta noche, el destino le arrojaba algo más que tristeza. Le lanzaba preguntas con filo, con amenaza, con un secreto enterrado en el cuerpo frágil de esa madre enferma y la niña que luchaba por ella. Mientras los familiares de Carlos empezaban a cuchichear, con rostros tensos y ojos llenos de sospecha, al ver a aquella extraña familia cruzar el umbral, él no podía apartar la vista de ese objeto. Se acercó lentamente y lo deshizo apretando con la mano. Lo que encontró dejó una mezcla de asombro y alarma. Un viejo reloj de bolsillo, oxidado, con grabados borrosos y una inscripción que parecía un mensaje cifrado, una pista hacia algo oscuro y olvidado, como un eco muerto de su pasado. El silencio se rompió con un golpe seco cuando Carlos guardó el objeto. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si el cielo mismo reaccionara al hallazgo. Laura lo miró con ojos. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta afuera lanzó un rugido que parecía llenar la mansión entera. Carlos guardó el reloj con manos que no paraban de temblar. Miró a Laura y en esos ojos encontró algo que casi lo hizo retroceder. Una mezcla aterradora de miedo y un secreto pesado, como una sombra que se niega a caer. ¿Qué es esto?, susurró, incapaz de quitar la vista del objeto oxidado. Laura apenas pudo hablar, su voz era un hilo quebrado. «Es de papá». Carlos sintió como el aire se le escapaba, un nudo apretándole la garganta. Pero aún no entendía. ¿De quién hablaba la niña?
Su papá hacía años que no existía. La tensión en el salón cortaba el aire, la familia mirando con ojos afilados, llenos de sospecha y desprecio. Pero de repente, un grito quebró el silencio. No fue Laura, ni su madre. Fue la voz de una mujer desde el fondo de la sala. Una voz que Carlos no había escuchado en mucho tiempo, pero que reconoció al instante. «No puede ser», exclamó Elena, su hermana mayor. «¿Tú estás aquí, después de todo este tiempo?» Todos voltearon hacia ella, la mujer que había vivido fuera del ojo público, la sombra en las noticias, la que había desaparecido sin dejar rastro cuando Carlos perdió a su hija. Laura y Francisca la miraron con ojos desconcertados, pero esperanzados. La mujer avanzó hacia ellas, el rostro marcado por el tiempo y la desesperación. «Soy tu madre», dijo, y su voz se quebró como un cristal. «No soy la enferma Francisca. Es una foto vieja. Francisca murió hace 5 años, y Laura ha estado marcada por eso. ¿Saben qué significa eso? Esta niña no vino sola aquí. Vino a buscarme a mí». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había visto enferma a Francisca. Había sentido pena por ella, pero ahora su cabeza daba vueltas con un golpe brutal. «¿Qué dices?», balbuceó. «¿Qué está pasando?». Elena le lanzó una mirada llena de furia contenida. «Intentaste esconder la verdad, Carlos. Dices que perdiste a tu esposa e hija, pero la verdad es que te negaste a aceptar que Laura es tu hija verdadera, porque Francisca no estaba enferma de muerte. Estaba enferma de miedo. Miedo a que tú la trataras como un error, que Laura no fuera a ser más que una sombra para ti». Carlos palideció. El oso que llevaba dentro se despertó y amenazó con devorar la imagen que tenía de sí mismo. «Esto es una locura», gritó con rabia, pero en su voz había un temblor. «¿Quieres decir que esta niña soy yo? ¿Para mí no existe?». Laura bajó la mirada y apretó el paquete con fuerza. «Hace 5 años papá se fue. Mamá también. Yo me quedé sola, esperando que alguien me encontrara. Y ahora sé que ese alguien tiene cara y nombre». Un golpe seco resonó cuando la puerta del hall se cerró de golpe. Nadie se dio cuenta, pero un sobre cayó al suelo bajo los pies de Carlos, medio escondido bajo el reloj oxidado. Carlos se agachó y lo recogió sin abrirlo, pero algo en su interior le gritaba que ese papel contenía la verdad que estaba muriendo por salir. «¿Qué hay dentro?», preguntó Laura con voz apenas audible. Carlos no respondió. Miró a su familia, a la niña, a la mujer que decía ser su hermana, y supo algo que ya no podría negar. La mentira que sostenía su mundo estaba desmoronándose, y con ella una verdad más fría y brutal que la lluvia que golpeaba las ventanas. El misterio no era solo un reloj oxidado, era un mapa hacia un pasado que había enterrado muy dentro, y esa noche nada volvería a ser como antes. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie se atrevía a hablar. La tormenta seguía fuera, pero adentro, una tormenta mucho peor acababa de empezar. Carlos sostuvo el sobre entre los dedos. La piel le temblaba. La tormenta afuera golpeaba con furia, pero dentro el silencio era aún más pesado, casi insoportable. Todos los ojos estaban clavados en él, expectantes, tensos, listos para explotar. Con un movimiento lento, apenas audible, arrancó la chapa del sobre. El papel crujió, seco, viejo. Y lo abrió. Las palabras que leyó lo sacudieron como una descarga eléctrica. No era una carta cualquiera. Era un testamento, pero no para él. Era para su hermana Elena. Y estaba firmado por una persona que creía muerta, su esposa, y lo peor, su verdadera hija, Laura. Carlos no entendía. Su mente daba vueltas, el corazón le latía en la garganta. Un nudo duro apretaba su pecho. Pero la sorpresa se volvió horror cuando, junto a la carta, encontraron una fotografía. Un retrato familiar, pero con una cara que no debían haber visto jamás. Una mujer joven, idéntica a Laura, con ojos que quemaban la imagen. ¿Quién es ella?, preguntó alguien con un hilo de voz. Elena respiró profundo. Sus ojos destellaron una mezcla de miedo y rabia. «Es mi hija». El salón se quedó helado. «¿Pero tú tienes una hija?», balbuceó Carlos, sin poder apartar la vista de la foto. «Sí, se llama Laura»,
dijo Elena, con la voz rota. Y ella no es solo nuestra hija. Es alguien a quien le quitaste la verdad, incluso la vida. El silencio se rompió con un grito desgarrador. Laura dejó caer el paquete que apretaba y salió corriendo hacia la escalera. Francisca la siguió, débil pero decidida. Carlos sintió que todo su mundo se desmoronaba, pero aún no sabía el golpe final. De repente, la luz se apagó. La mansión fue tragada por una oscuridad total. Se escuchó un estruendo fuerte, un golpe seco que hizo temblar las paredes. Gritos confusos, pasos apresurados. Cuando la luz volvió, todos miraron al centro del salón. Allí, tirado en el suelo, había un hombre. Vestía ropa vieja y sucia, la cara irreconocible bajo una capa de barro y sangre. Levantó la mirada y entonces Carlos sintió que el aire se le escapaba del pecho. «¡Papá!», susurró Laura con desesperación mientras corría hacia él. El hombre, con voz rota y ronca, repitió: «Tu papá y el mío, el único que siempre estuvo. Carlos, no soy lo que crees, soy la verdad que enterraste». Las manos de Carlos se crisparon, el corazón le golpeaba con furia. La habitación, hasta entonces un campo de sospecha y mentiras, explotó en confusión. «¿Qué tienes que ver tú con nosotros?», gritó Elena, dando un paso adelante. «Soy el verdadero padre de Laura», dijo el hombre entre jadeos. «No ese hombre de traje, ni tú, Carlos. He estado en las sombras para protegerla de ti». Carlos sintió que el mundo giraba. La tormenta afuera cayó en un silencio inquietante. Todo lo que había creído, todo lo que había odiado podía estar mal, retorcido de una forma que no podía ni imaginar. Laura, entre lágrimas, se aferró al hombre. ¿Pero quién era él? ¿Un loco? ¿Un extraño? ¿O el hijo de un secreto tan oscuro que destruiría a todos? La familia miró, paralizada. El reloj oxidado en la mano de Carlos parecía un simple juguete comparado con el terremoto que acababa de estallar. La noche, ahora, era una bestia viva, y nadie sabía si podría sobrevivirla. «¿Qué harás ahora, Carlos?», lo retó Elena con furia. «¿Seguirá negar lo que somos? ¿O aceptar que has estado huyendo de un monstruo que tú mismo creaste?». Carlos se sostuvo la cabeza, la garganta ardiendo. Quiso gritar, pero solo salió un gemido. El misterio se había vuelto oscuro, brutal y doloroso, y la tormenta, afuera y dentro, estaba lejos de acabar. El aire estaba tan denso que parecía que cualquiera de esos susurros pudiera romper por completo el silencio que había caído en la mansión. Carlos apretó el sobre con fuerza, la piel de sus dedos blanca, y sus ojos no podían despegarse del hombre en el suelo, cubierto de barro y sangre. Su voz ronca había encendido un fuego que nadie esperaba, y de pronto todo daba vueltas. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero adentro el caos empezaba a devorar la calma. Elena daba pasos rápidos, la furia encendía su mirada. Laura se aferraba al hombre con una necesidad que dolía. Carlos no podía pensar. Su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que explotaría. De repente, un ruido seco resonó justo en la puerta principal. Todos giraron la cabeza en dirección al sonido. La puerta se abrió de golpe con un chirrido que destrozó el aire, y entonces entró una figura que parecía parte de la noche misma. Una mujer, envuelta en un abrigo negro, con el rostro cubierto casi por completo. Sus ojos brillaban entre la oscuridad. Eran fríos, pero también tenían un brillo intenso, casi aterrador. «¿Así que aquí están?», dijo con voz helada. «¿Creían que podrían esconder la verdad?». Carlos sintió que el mundo se detenía. Esa voz, ese tono, algo se removió en su interior como un fuego que nadie había prendido. «¿Quién eres?», preguntó, sin poder disimular la mezcla de miedo y rabia. La mujer se quitó el abrigo con movimientos lentos y controlados. Primero asomó un mechón de cabello oscuro y largo. Luego bajó la capucha. El silencio se rompió con un gemido de sorpresa y luego un grito débil. Entre todos los rostros, Laura la reconoció y su cuerpo tembló entero. «¡Mamá!», exclamó con voz. Carlos dio un paso atrás.
El golpe en el pecho era insoportable. Esa mujer era otra. No Francisca, ni Elena, ni la sombra que habían conocido. Era alguien más. Sí, pequeña, respondió la mujer, con una sombra de tristeza infinita. Soy tu madre, la verdadera madre de Laura, y he venido a cerrar cuentas que creían enterradas. Elena apretó los puños, su boca temblaba. Carlos no sabía dónde mirar. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la mujer levantó una mano y dijo con calma mortal: «Pero no voy a hablar ahora. Hay algo más urgente, algo que cambió todo». De repente, un estallido sacudió la mansión. Un estruendo cerca de la biblioteca hizo que todos se giraran con velocidad. Luz y sombras chocaban mientras un grito cavernoso resonaba por los pasillos. Carlos corrió hacia el lugar. Cuando entró, la escena era un desastre total. La vidriera rota, papeles esparcidos, y en el suelo una caja vieja y destrozada. Pero no era la caja lo que les atrapó la mirada. Dentro, cuidadosamente envuelto, había un cuerpo. Un pequeño cuerpo con la piel pálida. Un bebé, frágil, acostado entre mantas sucias. El silencio se tragó todo. Cada respiración era un golpe seco en la garganta de los presentes. Elena retrocedió, aterrada. «¿Un hijo más?», hizo Robra. La mujer de negro se acercó con pasos lentos y seguros. «Ese bebé es la pieza que nadie vio, la verdad que limpiaron con mentiras y abandono. Es mi hijo, y también es tu hijo, Carlos». Carlos se llevó las manos a la cabeza, incapaz de entender nada. Las piezas del rompecabezas se desmoronaban con brutalidad. «No puede ser», murmuró con voz quebrada. «¿Un hijo más?». La mujer negó lentamente. Miró a todos, pero sobre todo a Carlos. «No, este bebé, nacido en la sombra, es la prueba irrefutable». Su voz era ahora una cuchilla. «Tu historia no es la que te contaron. No eres solo un hombre roto. Eres un hombre que ha vivido una mentira cruel, y he venido a romperla, para que finalmente sepan quién es el verdadero monstruo». Un frío helado recorrió la espalda de Carlos. El corazón le latía como loco. Laura, con lágrimas en los ojos, miraba al bebé sin comprender, pero sintiendo que ese pequeño cambió todo. Elena murmuró sin poder creerlo. «¿Cómo? ¿Por qué nadie nos dijo?». La mujer negra levantó la mirada y dijo cortante: «Porque él lo ordenó». «Carlos, tú ocultaste a este niño, a tu propio hijo, y con eso enterraste lo que en realidad somos». Carlos sintió que todo se caía. Sus manos temblaban violentamente. El hombre en el suelo, el reloj oxidado, las cartas, la niña, la madre falsa, todo era mentira. Pero la más grande mentira estaba en esa pequeña figura indefensa envuelta en mantas. La tormenta afuera se había calmado, pero adentro el desastre apenas comenzaba a rugir. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz rota Elena. «¿Por qué ocultar un hijo? ¿Qué nos están haciendo?». La mujer se volvió hacia Laura, y entonces la voz que oyó Carlos, tan baja que parecía un susurro del viento, lo dejó helado. «Porque ese niño puede cambiarlo todo. Porque él es la verdad y la sombra que siempre quisiste evitar». Un golpe de viento levantó una hoja del suelo. Era otra carta, arrugada, con una sola palabra repetida una y otra vez en letras grandes: «Perdón». El silencio fue tan pesado que dolía. Los ojos de todos se posaron en ese bebé, y Carlos supo que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El silencio aplastaba la habitación. El bebé, tan pequeño y frágil, parecía flotar entre las mantas, mientras las miradas clavadas en él ardían de confusión y miedo. Carlos no podía respirar. Sentía que el aire se le estaba escapando. Su mano temblaba. Ya no sostenía el sobre. Ahora sujetaba el pecho, como si quisiera detener el latido que lo desvelaba todo. Laura estaba al borde de sollozar, sin entender bien lo que pasaba, pero sintiendo la cadena invisible que los unía a todos, rota y tendida como un hilo a punto de cortarse. De pronto, un ruido seco rompió el silencio. Un sonido que nadie esperaba. Un pequeño grito levemente apagado, como un susurro lleno de angustia.
surgió de la caja donde estaba el bebé. La mujer de negro giró la cabeza, los ojos fijos en el niño. «¡No!», exclamó con voz temblorosa. «No puede ser». Carlos frunció el ceño, la tormenta en sus entrañas creciendo. «¿Qué pasa?», preguntó, desesperado. «¿Qué le ocurre?». La mujer apartó las mantas con cuidado. Miró con una mezcla de horror y tristeza absoluta. «El bebé está muerto», dijo, y su voz se quebró. «No, no puede ser. Esto no estaba planeado. Esto no». Los murmullos crearon un eco de angustia en la sala. La familia se acercó, con pasos torpes, algunos conteniendo el aliento. Laura dio un paso hacia adelante, pero tropieza y cae de rodillas, lágrimas rodando sin control. Carlos dejó caer la cabeza, el peso del momento rompiéndolo por dentro. Pero entonces algo aún más impensado sucedió. El cuerpo del hombre en el suelo, su supuesto verdadero padre, comenzó a moverse. Lentamente, entre jadeos jadeantes, abrió los ojos. No los ojos vacíos de un hombre muerto, sino oscuros, profundos, llenos de urgencia. «¡No!», gritó. «¡Aléjense! ¡Es una trampa!». Un silencio brutal cayó. La mujer de negro retrocedió, con la mirada fija en él, sus puños apretados. Carlos sintió que el corazón se le congelaba. «¿Qué dijiste?», balbuceó. El hombre, con la piel rota y cubierta de barro, temblaba y tosía. Se incorporó con esfuerzo, mirando a Carlos con furia y dolor. «Yo no soy el padre de Laura», dijo en un hilo de voz, y un brillo terrible heló sus ojos. «Yo soy él». Las palabras golpearon a todos como un puñetazo en la cara. «¿Quién?», preguntó Elena, con la voz rodeada de incredulidad. El hombre, o más bien la persona frente a ellos, dejó caer una capa de barro, y con un gesto lento, tiró la peluca y el maquillaje corrido. Allí, entre el caos y la oscuridad, apareció un rostro conocido. Era Francisca, la misma mujer que Carlos había creído muerta, enferma, temblando en la espalda de Laura. Pero ahora, libre de mentiras. «Francisca», susurró Carlos, el shock paralizándolo. «¿Cómo es esto posible?». Francisca lo miró con ojos cargados de odio y lágrimas contenidas. «No estaba muerta», murmuró. «No estaba enferma. Me escondí para protegerlos. De ti, del monstruo que crees ser. Pero no podía seguir huyendo, ni dejar que mataras a la verdad, ni a nuestro hijo. El bebé no estaba muerto. Solo había estado inconsciente, un estado provocado. Me hicieron esto», dijo Francisca señalando a la mujer de negro. «Ella manipuló todo. Fue ella quien me hizo desaparecer. Fue ella quien usó tu proyecto, Carlos, para crear mentiras, para dividirnos, para matarnos por dentro». La mujer de negro apretó los dientes, evidenciando su rabia. «¿Tengo que recordarte, Francisca?», dijo, con una voz que era cuchillo. «Nadie te echó. Fue tu elección huir. Y ahora vuelves a sembrar caos, poniendo en riesgo a nuestro hijo, a Laura y a todos». Carlos parpadeó, mareado, con la verdad zumbando en sus oídos. Entonces empezó. «¿Quién es ese bebé realmente? ¿De quién hijo es?». Francisca se agachó junto al niño y lo tomó en sus brazos. «Este bebé es hijo de la mujer que tapa su rostro, no mío. Y mientras tú ignorabas todo, ella movía hilos más grandes de lo que imaginas». Elena, aún paralizada, susurró. «¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber una explicación». La mujer de negro se sacudió el abrigo con desdén. «No han visto nada todavía», dijo con una sonrisa fatal. «Pero muy pronto todo su mundo se desmoronará por completo, porque la verdadera madre de ese niño no es ninguna de estas personas. Es alguien que ninguno de ustedes esperaba, y está aquí en esta casa». Un estremecimiento recorrió la habitación. Todos miraron hacia la puerta principal. Allí la sombra se agitó. Una figura apareció, irreconocible por la luz parpadeante. No era ni la mujer de negro, ni Francisca, ni Elena, ni Carlos. Era alguien que llevaba en las manos un espejo roto y una sonrisa que no prometía nada bueno. «¿Listos para la verdad?», dijo con voz quebrada, dejando caer el espejo al suelo con un estruendo. «Porque la mentira más grande está dentro de esta casa, y no viene sola. El reloj oxidado, la carta, el bebé, el hombre en el suelo, todo acababa de convertirse en un puzzle sin piezas.
y en el corazón de la tormenta nadie sabía ya en quién confiar, ni qué era real. Carlos tragó saliva. La sombra que esperaba estaba por cerrar el círculo, y esa noche todo lo que pensó que sabía iba a dejar de existir. El aire quedó suspendido, como si la casa entera contuviera la respiración. Todos los ojos se clavaron en la figura que sostenía el espejo roto, esa sombra que parecía querer devorar el poco aliento que quedaba en la sala. La mentira más grande dentro de esta casa, masculló Carlos, con la garganta seca. ¿Quién eres? La mujer en la penumbra sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era la clase de sonrisa que revuelve el estómago, que anuncia tormentas peores. Entonces, sin aviso, la luz tembló. Un chasquido eléctrico portó el silencio y las oscuras paredes vibraron con un estrépito sordo. Un instante después, la figura avanzó un paso, y con un movimiento rápido arrojó el espejo al suelo. El cristal explotó en 1000 pedazos, pero lo que quedó expuesto fue aún más brutal. Un rostro, idéntico al de Laura, pero con los ojos negros y sin vida, apareció entre las fragmentadas imágenes. Todo se congeló. Laura soltó un grito ahogado. Se llevó las manos a la boca, temblando como hoja en tormenta. ¿Qué? ¿Qué es eso?, susurró con el corazón golpeando fuerte. La mujer de negro se acercó y con una voz fría como las lágrimas que ya rodaban, dijo: «Eso, niña, eso eres tú, pero no la que todos creen conocer». Un murmullo creció. Elena frunció el ceño asustada. «No entiendo», balbuceó. «¿Quién es esa niña?». La mujer alzó una mano, lenta, y señaló al espejo roto, desgajado en 1000 pedazos. «No es solo un espejo, es la verdad fragmentada. Esa niña no es Laura, es una réplica, una copia, una ilusión creada para esconder lo que realmente pasó». Carlos sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su cuerpo entero tembló. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué estás diciendo?», gritó, pero su voz traicionaba el terror profundo que lo carcomía. «¿Laura no es mi hija?». La mujer sonrió con crueldad. «Lo es, pero no al 100%. La Laura que tienes frente a ti es un clon, un experimento salido de tu propio proyecto, del que no quieres hablar». La sala estalló en caos. Francisca, aún aturdida, cayó de rodillas, sujetando al bebé. «Eso no puede ser verdad», sollozó. «¿Clon?», preguntó Elena, la rabia en la voz. «Sí, Carlos, tú y yo sabemos que siempre tuviste miedo de perder a Laura, que nunca aceptaste lo que la vida te dio. Así que hiciste esto, una copia para reemplazar a la niña real». Carlos bajó la mirada, el nudo en la garganta tan fuerte que parecía asfixiarlo. De repente, un grito lo paralizó. Provenía del hombre en el suelo, que ahora se levantaba tambaleante. «No es una copia», rugió con voz quebrada. «Ella no es un clon». Todos lo miraron, hundidos en confusión. Pero entonces, el hombre se quitó el barro de la cara. Su piel se deslizó, y bajo la suciedad brotó otro rostro, blanco, sereno, el mismo rostro que recordaban tanto, el de la verdadera Laura, pero mucho mayor. La mujer que había desaparecido años atrás. El silencio cortó el aire. Laura quedó paralizada, los ojos como platos. La niña que estaba frente a ellos no era más que una sombra. Un cuerpo que no correspondía a lo que sentían. «¿Tú?», susurró temblorosa. «¿Eres tú?». La mujer asintió, con una tristeza que hacía temblar la sala. «Sí. Yo soy la verdadera Laura». Un murmullo de horror cruzó a la familia. «¿Cómo? ¿Por qué?», exclamó Carlos, la voz rota. «¿Dónde has estado?». La mujer dio un paso adelante, la calma de años en su mirada. «Me sacaron de aquí. Me mantuvieron oculta, mientras tú vivías con esa ilusión que llamabas hija. Pero ella, la niña que juraste amar, no era real. Era solo una sombra que te alejaba de la verdad». El peso golpeó a Carlos como un puñetazo en el pecho. La realidad se deshizo en sus manos. «¿Y ese bebé?», balbuceó Elena. «¿Qué es entonces?». La verdadera Laura señaló al bebé en brazos de Francisca. «Es mi hermano, el único que heredó toda la verdad.
el único que puede sanar esto o destruirnos para siempre. Un golpe seco resonó en la sala. La mujer de negro dio un paso veloz hacia la chimenea y sacó un sobre amarillo, viejo, que dejó caer con un crujido. Carlos lo recogió con manos que sangraban por dentro. Lo abrió. Adentro, una foto más vieja que ninguno había visto. Un Carlos joven sosteniendo un bebé. No era Laura, ni el niño en la caja. Era un niño con ojos idénticos a la mujer de negro, y al pie, una frase que lava la sangre. Ella nunca fue hija mía. Fue el experimento que destruyó mi alma. Pero el verdadero heredero está aquí. La sala vibró con un grito colectivo que no hablaba solo de miedo, sino de una verdad que quemaba sus entrañas. En medio de la tormenta, el reloj oxidado, el espejo roto, la carta y el bebé. Todo se desvanecía frente a una realidad que ninguno estaba preparado para enfrentar. Y el silencio volvió, denso, tragando sus palabras. Carlos sintió el mundo girar bajo sus pies y supo que nada volvería a ser lo mismo. ¿Quién era entonces él? ¿Quién era el verdadero monstruo? La noche no terminaba, apenas comenzaba. El silencio se había vuelto un peso insoportable. Todos, congelados, miraban la foto vieja. El bebé, la mujer que sostenía la verdad con una calma aterradora. Carlos sentía que sus piernas se quebraban, la garganta le ardía y el corazón latía tan fuerte que creía escuchar un trueno dentro del pecho. No había espacio para más palabras. De repente un crujido seco atravesó el aire. Todos giraron hacia el rincón más oscuro de la sala. La figura de la mujer de negro se movió con pasos lentos, como una sombra que se estira antes de atacar. Entonces sucedió. La luz de la lámpara se apagó, dejando a la familia en una oscuridad pesada, casi absoluta. El olor a polvo y humedad llenó la mansión. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó desde la biblioteca, donde antes había caído la caja. Era un sonido desesperado y lleno de dolor, que atravesó paredes y almas. Carlos avanzó entre la penumbra, tropezando con muebles que parecían querer atraparlo. La mano temblorosa tocó la pared, buscando dirección. El silencio volvió, tan raro que dolía. Pero en esa quietud, la pantalla de un teléfono olvidado comenzó a vibrar con insistencia sobre la mesa. Lo levantó con dedos rígidos, y la pantalla reveló un video. Una imagen sacudió la habitación. La verdadera Laura, la mujer que todos creían oculta, apareció con el rostro abatido, mirando a la cámara con ojos vidriosos. Pero lo que dijo simplemente destrozó todo. No soy quien creen. La frase quedó suspendida. Un disparo seco silbó por toda la casa. Todos se congelaron. Carlos sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién fue?, preguntó Elena, con la voz temblando. «No fue nadie», murmuró la mujer de negro, pero sus labios no dejaron de temblar. Fue el video, o algo que nadie esperaba. En la pantalla, el video continuó mostrando un lugar desconocido, un sótano oscuro, paredes cubiertas de luces parpadeantes y cámaras, y una voz que no era la de Laura, sino la de alguien que gruñía, manipulaba cosas invisibles, decidía destinos. La verdadera Laura. «No es quien creen», dijo la voz profunda y distorsionada. «No es hija de nadie. Es el experimento final, el último paso para controlar la verdad y la mentira». El corazón de Carlos latía como si quisiera salir. Su mirada se volvió desesperada al sentido de la frase, cuando el video sacudió la cámara y la pantalla quedó negra por un instante. Un ruido metálico, casi un eco, se escuchó justo antes del corte. El pequeño bebé emitió un llanto fuerte, inesperado. La tensión se rompió por un segundo, y la luz volvió con un parpadeo violento. Todos vieron la escena imposible. El hombre en el suelo, el supuesto padre verdadero, se levantó sin ayuda, pero ahora con el rostro de Carlos. No un doble, sino él mismo. El mismísimo Carlos, su imagen exacta, el reflejo más claro y cruel. Un silencio mortal cayó.
¿Qué está pasando?, preguntó Elena, apuntando con voz quebrada a ambos hombres idénticos. Ese no soy yo, dijo el hombre con voz ronca, animándose a dar un paso. Soy yo, sí, pero no soy el Carlos que conocen. Soy la versión que rompieron, la que enterraron bajo capas de mentiras y dolor. Carlos sintió que la cabeza le estallaba. Su cuerpo tembló, la garganta se cerró. Pero el nuevo hombre extendió la mano hacia él, y con un gesto frío dijo: «Hace años que el verdadero Carlos murió. Esto que ves es solo una máscara, un clon que olvidó cómo vivir». Elena sollozó, mientras la mujer de negro se acercaba al bebé, susurrando palabras que nadie entendía. Con ojos oscuros y vacíos, Laura, paralizada, miraba a los dos hombres, la confusión destrozando su alma. Y entonces la voz del video volvió a resonar en la casa. ¿Creen que la familia es de sangre? Se equivocan. Somos el proyecto perfecto, la mentira fabricada para un mundo que no quiere la verdad. Y ahora, ustedes son solo piezas de un juego que ni siquiera saben jugar. El reloj oxidado comenzó a sonar con un tic-tac metálico, como un contador regresivo. Y en ese instante, la caja que estuvo vacía empezó a emitir una luz tenue, azul y pulsante. Carlos miró el bebé, envuelto entre mantas, y supo algo que aterraba las entrañas. No somos familia. Somos un experimento para destruir al otro. Y la tormenta afuera, lejos de amainar, golpeó más fuerte que nunca. Porque la verdad más brutal no era quién era la hija, el padre o el bebé. Era esto: ninguno de ellos sabía quién era realmente. Y lo peor, el verdadero monstruo no era ninguno de los que estaban allí. Era el que había creado todo esto, y estaba mucho más cerca de lo que podían imaginar. La luz del sótano volvió a parpadear por última vez, y la casa comenzó a temblar. La mansión temblaba, y con cada latido, la tensión explotaba en el aire. Carlos estaba de pie, agarrado al bebé envuelto en mantas, la piel húmeda y fría entre sus dedos, tratando de encontrar algo de sentido en el caos. La mujer de negro observaba desde un rincón, con esa mirada que no paraba, ese brillo helado que hacía que hasta el silencio doliera. Entonces, la figura en el suelo, la que parecía un doble suyo, dio un paso adelante. Sus ojos se clavaron en Carlos con una intensidad que quemaba. Pero justo cuando parecía que iba a hablar, ese silencio de repente se rompió. Un rugido profundo retumbó desde las paredes. Algo salió mal, algo que nadie esperaba. Y en un instante, la luz de la mansión explotó en 1000 fragmentos de oscuridad. Cuando los ojos de todos se acostumbraron a esa penumbra, el aire se cortó con un grito desgarrador. No fue Laura ni Elena. Fue la mujer de negro. ¿Qué demonios es este lugar?, gritó, dejando caer la capucha y revelando un rostro que dejó todo helado. Nada de lo que sabían era cierto. El rostro era idéntico al de Carlos. No un parecido, sino idéntico, como si llevara grabado su ADN en cada línea. Y sus ojos eran fríos, vacíos, sin rastro de humanidad. Un silencio mortal hizo eco. Carlos retrocedió, el pecho apretado, la garganta seca. «¿Quién eres?», logró decir con voz temblorosa. La mujer, la copia de Carlos, esbozó una sonrisa rota. «Soy tú», la versión que se negaron a aceptar. No la máscara amable ni el millonario roto. Soy la verdad que enterraron bajo mentiras y golpes. El corazón de Carlos sacudió el interior de sus costillas. Era como si un puñetazo le dejara sin aliento. «¿Pero cómo?», balbuceó. Y entonces la reina del horror habló de nuevo. «Esta casa, esta familia, no es fruto del azar ni del destino. Somos la creación de un experimento que no nació para vivir, sino para sobrevivir a costa de todos». Un murmullo de miedo se elevó en la sala. Carlos buscó apoyo en Laura, pero la niña estaba congelada, con la mirada perdida y temblorosa. «¿Entonces tú eres real?», preguntó con voz rota. La mujer alzó una mano, lenta, y señaló al bebé envuelto. «Él sí lo es, el verdadero heredero, el que llevó nuestra verdad al mundo exterior, y también el que puede terminar con esta farsa».
Un estruendo atronador sacudió la casa. Los cuadros colgados vibraron y uno cayó destrozándose contra el suelo. Todos miraron al pasillo, donde una figura apareció. Era Helena, pálida, sudorosa, con los ojos desorbitados y una carta arrugada en la mano. «No es solo un experimento», exclamó. «Esto es mucho más grande. El bebé no es solo nuestro hermano, es la clave de algo terrible». Carlos iba a preguntar qué quería decir cuando Helena desplegó la carta. Su voz tembló como la hoja al viento. Este documento revela que el experimento fue diseñado para ser un arma humana creada para destruir y para controlar. Una oleada de confusión desgarró la sala, pero antes de que el shock se apoderara por completo, una bomba cayó. La mujer que imitaba a Carlos se acercó y con un tono firme, inesperado, dijo: «Y tú, Carlos, no eres el hombre que crees ser, ni el padre que piensas ser». Todos dirigieron la mirada hacia él, como esperando que se cayera. Pero él se mantuvo erguido, aunque el temblor en sus manos lo traicionaba. «¿Qué dices?», rogó Helena, muerta de miedo. La mujer de negro tomó una respiración profunda y, mirándolo a los ojos con la frialdad del hielo, soltó la verdad que nadie sospechaba. «Tú nunca fuiste Carlos. No realmente. Eres una copia, un clon imperfecto, creado para reemplazar al verdadero Carlos, que fue eliminado justo antes de que todo esto comenzara». La habitación enmudeció. Cada corazón se detuvo un instante. El tiempo se partió en dos, y mientras la verdad caía como un mazazo, la figura de ese hombre, el verdadero Carlos, apareció al fondo del pasillo, vivo, entero, y con una sonrisa que rompía todo en 1000 pedazos. «Hola», dijo con voz calma y venenosa. «Alguien se quedó con mi vida por mucho tiempo». Carlos miró al hombre. Se reconocía, pero no era él. Era la copia que creía ser. Y la tormenta, afuera, dejó de ser fiel testigo para convertirse en un susurro mortal. Nada era lo que parecía. Y ahora, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El verdadero Carlos sonrió con una calma que helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una oscuridad que nadie podía explicar. «Llevo años esperando este momento», dijo con voz firme. «El momento de recuperar lo que me robaron». Carlos sintió que la mandíbula le temblaba. Quiso retroceder, pero sus piernas parecían de plomo. Todo el aire se había ido, y en su pecho ardía un dolor que lo paralizaba. De repente, un golpe seco retumbó en el suelo. Todos miraron hacia el pasillo oscuro y vieron a Helena que caía hacia atrás, un sobre en la mano temblona. El papel se desplomó dejando a la vista unas palabras que derrumbaron la habitación. «Por favor, no confíes en ninguno». Un silencio pesado cayó como una losa, y entonces lo impensado ocurrió. La figura del verdadero Carlos se desvaneció delante de todos. No fue un truco ni una sombra. Su cuerpo se hizo polvo, como si se hubiera desintegrado en el aire, dejando atrás solo un par de ojos oscuros, que brillaron por un segundo antes de apagarse para siempre. El choque dejó a todos en estado de parálisis. Laura soltó un grito ahogado y se aferró a Francisca, quien ahora lloraba con una mezcla de alivio y terror. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Frente a ellos, la mujer de negro, con una sonrisa torcida, avanzó lentamente. Su rostro palideció, y con la voz más baja y firme de lo que nadie esperaba, soltó la verdad que cambió todo. Ese verdadero Carlos no existió nunca, solo fue una creación, una proyección diseñada para confundir, para mantenerlos atrapados en esta mentira interminable. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mentira, la realidad quebrada, el experimento, nada tenía sentido ya. Un ruido sordo como un motor arrancando resonó en la casa. De repente, en la pared junto a la chimenea, una gran pantalla se iluminó, mostrando imágenes borrosas, laboratorios clandestinos, gente con batas blancas observando monitores donde aparecían cuerpos idénticos a Carlos, Laura, incluso al bebé. La mujer continuó, mientras los murmullos crecían. «Todo esto, Helena levantó la voz, temblando. «¿Estás diciendo que ninguno de nosotros es real? ¿Que esta casa no es más que un laboratorio de monstruos?»
La mujer de negro asintió con una sonrisa cruel. Exacto, ustedes nunca existieron juntos. Son células clonadas, fragmentos de una vida que murió hace décadas. Nadie aquí es humano como creen. La habitación giró para Carlos. Su corazón golpeaba de miedo y traición. Intentó hablar, pero la garganta le ardía y solo salió un susurro. ¿Y yo? ¿Quién soy entonces? Ella se acercó y puso una mano fría en su hombro. Eres la sombra que olvidó su verdad, pero sobre todo, eres la última esperanza, o la condena final. Una sirena comenzó a sonar en toda la mansión. Luces rojas intermitentes oscurecieron todo, mientras un panel de control apareció en la pantalla, con una cuenta regresiva. 00, 5. El reloj oxidado empezó a sonar con fuerza. Tic-tac, tic-tac, como un latido que anunciaba el fin. Laura miró a Carlos con lágrimas en los ojos, apenas entendiendo el peso de aquel instante. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con la voz rota. Nadie respondió. La mujer de negro retrocedió unos pasos y con un movimiento brusco liberó un gas que comenzó a llenar la sala. Carlos sintió que el aire se volvía pesado, que sus pulmones quemaban, y la oscuridad empezó a envolver todo. Su último pensamiento fue una mezcla de terror y una pregunta que ardía en su alma. ¿Quién había creado a quién? Y en ese momento, la mansión estalló en silencio. La tormenta afuera cesó, pero adentro, algo mucho más aterrador acababa de nacer. El silencio era insoportable. La cuenta regresiva seguía, pero nadie podía moverse. Carlos, con el bebé contra el pecho, sentía el peso del mundo aplastarle el alma. La mujer de negro observaba desde el rincón, fría, casi un espectro. Nadie sabía qué hacer, aparte de respirar entrecortado, esperando el desastre. Y entonces, justo cuando la luz parpadeó una última vez, algo inesperado ocurrió. Un sonido débil, casi un susurro, emergió del bebé. El llanto, pequeño pero firme, rompió el hielo. Francisca, con lágrimas rodando, alzó al niño con manos temblorosas. El gas comenzó a disiparse lentamente y la presión dentro de la mansión se alivió, aunque el miedo no desapareció. El reloj oxidado dejó de sonar. Carlos sintió que podía volver a respirar, aunque la verdad seguía clavada en sus entrañas, dura y cortante. Se volvió hacia Laura, cuyos ojos brillaban con un destello de confusión y esperanza. Parecía que el caos estaba lejos de terminar, pero al menos el bebé vivía. La mujer de negro retrocedió un paso, visiblemente afectada, como si todo su plan se hubiera roto por el llanto de ese pequeño. El hombre que antes se hacía llamar verdadero Carlos se dejó caer al suelo, derrotado, sin fuerzas para seguir jugando. Elena se apoyó contra la pared, agotada, con la carta aún en la mano arrugada, incapaz de pronunciar palabra. Carlos, por primera vez en mucho tiempo, sintió un temblor en la garganta, una mezcla de alivio y miedo terrible. No sé qué pasará, dijo, mirando a la mujer que ahora no era solo un misterio, sino una prueba brutal de cuánto había mentiras que romper. Pero esto no puede seguir así. Laura dio un paso adelante aferrando la mano de Francisca. «Papá, ¿podemos tener una familia de verdad?», preguntó con voz pequeña, tan rota que dolía. Nadie respondió. La tormenta afuera comenzaba a amainar, como si el mundo supiera que el peor momento estaba pasando. Pero la noche, como siempre, aún guardaba secretos. Mientras la luz volvía a la mansión y el silencio cedía al susurro del viento, un último eco salió de las sombras, apenas un hilo de voz difícil de escuchar. Un aviso congelado. Esto apenas comienza. Carlos cerró los ojos, con el corazón desgarrado, sabiendo que lo que vendría era un camino que todos tendrían que enfrentar juntos, o no sería posible enfrentar nada. La verdad rompió muchas cosas, sí, pero también abría la puerta a algo mucho más fuerte, a la posibilidad de sanar lo que llevaba años enterrado. Y ahí estaba la familia rota, con heridas profundas, con miedo, con verdad, pero vivos. «Esto es solo el principio», murmuró Carlos, mirando a Laura, a Francisca, a Elena y a aquella casa que parecía respirar con ellos. La tormenta afuera se apagaba,
Adentro, un nuevo capítulo esperaba. Y ahora, atención. Necesitas suscribirte ahora mismo. No puedes perderte lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo de verdad. Aplasta ese botón de like ahora, sin pensarlo. Eso alimenta el algoritmo y hace que nuestras historias lleguen a más personas. No esperes ni un segundo más para llenar la sección de comentarios con tus reacciones, preguntas y teorías sobre este final que nos dejó todos boquiabiertos. Y por favor, comparta este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Solo los verdaderos fans entienden lo crucial que es apoyar el canal con estas acciones. No olvides, sin tu ayuda, este misterio nunca tendrá su verdadero eco. Nos vemos en la próxima aventura.